Aula alumno. En esta ocasión vamos a presentar a nuestro director de prácticas, Gabriel Peña. Él nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Bien, vamos a hablar hoy día de EPOC, que vendría a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a hablar simplemente a manera de grandes rasgos que el sistema respiratorio va a estar compuesto o dividido por un sistema respiratorio alto y uno bajo, ¿ya? Entendemos por alto a lo que va a ser el comienzo del sistema respiratorio, es decir, desde la narina, ¿no? De la nariz, las fosas nasales, la faringe, la laringe, y hasta ahí tenemos la composición de las vías respiratorias altas. Y las bajas que van a ser a continuación de la laringe, es decir, con la tráquea, los bronquios, la segmentación bronquial hasta los bronquiolos terminales, y en continuación con los alveolos y los sacos alveolares, ¿no? Lo que nos interesa aprender en esta patología, o donde nos interesa enfocarnos, va a ser en las vías respiratorias bajas, sobre todo en lo que va a ser bronquio y alveolo. Y obviamente va a haber una afectación por ende de lo que va a ser todo el parénquima pulmonar. Aquí en esta diapositiva podemos observar en lo que es la imagen de la izquierda, lo que va a ser un corte, ¿no? En lo que va a ser la altura de la tráquea. Recordemos que la tráquea está compuesto, igual los bronquios, compuesto por anillos fibrosos, ¿ya? Nosotros a la simple vista, en lo que es el anfiteatro, por ejemplo, podemos llegar a observar que la tráquea es una estructura blanquecina, de aspecto fibroso, y es por eso mismo que está compuesto por estos anillos que van a ser incompletos, a manera de herradura, como nos dice el libro de Rubier, o como un anillo incompleto o inconcluso. ¿Por qué? Porque en la parte posterior de él hay un músculo, que es ese que estoy señalando ahí. La parte posterior de la tráquea y también va a estar presente en lo que van a ser los bronquios y bronquiolos. Este músculo va a ser el músculo traqueal, ¿ya? O también conocido el músculo de Reisensen. Este músculo va a tener la función fisiológica de provocar la broncoconstricción cuando este músculo se contrae, es decir, disminuir la luz bronquial, y provocar una broncodilatación cuando este músculo se relaja, es decir, aumenta el tamaño de la luz bronquial, ¿ya? Y aquí a la derecha podemos observar, le puse una imagen esquemática de lo que va a ser el sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo está compuesto por un componente simpático y un componente parasimpático. Componente simpático proveniente de lo que va a ser la gran cadena simpática que encontramos a los laterales o paralelos a la columna vertebral, y el parasimpático que en el 70-80% está compuesto por el nervio vago, y el resto por lo que van a ser nervios raquídeos, ¿ok? Recordemos que el efecto de este sistema, ¿no?, a nivel bronquial, en cuanto al parasimpático, va a ser la broncoconstricción, es decir, la disminución de la luz del bronquio, ¿ya? Y el simpático va a ser lo contrario al parasimpático, es decir, va a aumentar el tamaño de la luz bronquial. ¿Por qué? Porque este efecto lo van a causar en lo que va a ser el músculo traqueal o músculo de Reisensen. Eso de manera fisiológica. Pero lo que vamos a ver nosotros va a ser una disminución de la luz bronquial, pero de manera patológica, producto de un proceso inflamatorio. Como concepto tenemos que el EPOC va a ser una afectación caracterizada por la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no?, por procesos inflamatorios, como les venía diciendo. Y esto a su vez va a provocar una disminución de lo que va a ser el flujo del oxígeno o la perfusión de oxígeno en lo que va a ser el parénquima pulmonar. Importantísimo recordar o saber que el EPOC está compuesto a su vez por dos patologías: el enfisema y la bronquitis crónica. Estamos hablando entonces que la patología del EPOC se compone a su vez de dos patologías. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar puntos importantes y saber qué es lo que nos va a motivar a estudiar esta patología, ¿ya? Me gusta poner siempre un poco de la epidemiología. ¿Por qué? Porque nos refleja o nos incentiva a saber qué tanto repercute esta patología en la sociedad, ¿ya? Algunos datos son, por ejemplo, en el 2016 fue la causante del padecimiento de la enfermedad, obviamente,
de 251 millones de personas. Es decir, 251 millones de personas llegaron a contraer o fueron diagnosticadas ese año con EPOC. Y de estos 251 millones, el año previo, el 2015, 3,17 millones murieron. Entonces, dándonos un promedio a nivel global de todas las muertes, ¿no? Sea cual sea el origen de las muertes, el 5% fueron causadas por esta patología. Es decir, es una patología realmente importante, ¿no? Que nos va a tocar ver como médico. Y hablando ya en la actualidad, ¿no? El año pasado se pudo evidenciar en algunos países de Latinoamérica que incluso el porcentaje de afectación, de muerte, mejor dicho, por esta patología llegó a subir en 1 o 2%. Por ejemplo, en México y en Colombia, que llegaron a alcanzar una tasa de mortalidad, ¿no?, del 6 al 7%. La etiología de esta patología mayormente, principalmente se va a dar por el tabaquismo. Es decir, lo vamos a ver en pacientes fumadores crónicos, ¿ya? Pero también se va a producir o desencadenar por lo que va a ser exposiciones prolongadas a químicos o agentes nocivos o tóxicos, ¿ya? Un ejemplo, dependiendo del lugar laboral del sujeto. Por ejemplo, si son mineros, si son trabajadores de plantas industriales o que estén en contacto continuo con agentes tóxicos, ¿no? Otro desencadenante del EPOC va a ser las infecciones respiratorias recurrentes. Cuando los pacientes constantemente tienen infecciones respiratorias, sobre todo infecciones bajas, de vías respiratorias bajas, pueden llegar a desencadenar lo que va a ser el EPOC. Y por último, el menos frecuente va a ser de origen genético, que va a ser por un déficit de alfa-1 antitripsina. Ya hablando de fisiopatología, les mencionaba que para describir la fisiopatología del EPOC tenemos que hablar de dos patologías, el enfisema y la bronquitis crónica. Hablando del enfisema, vamos a ver la fisiopatología de él, que va a ser o se va a desencadenar por la exposición a químicos y tóxicos, como les venía diciendo, y en menor frecuencia por mutaciones genéticas. Esto va a desencadenar un proceso inflamatorio, ¿ya? Y dentro de todos los pasos que comprende un proceso inflamatorio, uno de ellos va a ser la liberación de enzimas, ¿ya? Esta liberación de enzimas proteolítica, una de las más importantes va a ser la elastasa, que va a ser la que nos va a provocar el mayor daño en lo que es esta afección como es el enfisema. ¿Qué va a hacer la elastasa? La elastasa va a encargarse de destruir o desintegrar lo que va a ser la pared y los tabiques alveolares. Recordemos, en histología llevamos o avanzamos, estudiamos que el alveolo está compuesto por varios sáculos, ¿no?, o saquitos, y entre cada saco existen los tabiques. La elastasa va a destruir todo eso. Y al destruir los tabiques, destruir la arquitectura de estos alveolos, ¿qué nos va a quedar? Nos van a quedar bullas, las denominadas bullas, que van a ser unos sacos grandes que no van a tener un patrón alveolar, van a ser simplemente sacos, o sea, el alveolo va a ser totalmente reemplazado producto de su destrucción, ¿no? Por estos pequeños, bueno, van a ser de pequeños a grandes sacos, y esto a su vez va a disminuir el territorio de intercambio gaseoso, ¿entienden? Recordemos que en el alveolo, envolviéndolo, tenemos lo que van a ser los capilares. ¿Para qué? Para que haya una buena difusión de lo que va a ser el CO2 o el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, al haber una destrucción de este alveolo, no va a poder haber una buena o un buen intercambio gaseoso. Y esto a su vez va a provocar de que haya una hiperinsuflación en los pulmones. ¿A qué nos referimos con una hiperinsuflación? Fisiológicamente sabemos que nosotros en la inspiración, en la expiración, tenemos un volumen o un porcentaje residual de oxígeno que queda dentro de los pulmones. Pero en esta patología, como es el enfisema, este porcentaje sube, aumenta. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar intentando meter la mayor cantidad de aire, intentando suplir la demanda, debido a que no hay un buen intercambio, el paciente intenta como sea respirar, ¿no?, de manera adecuada. Por lo tanto, va a haber una mayor inspiración, una mayor introducción de aire, pero este aire no va a poder ser intercambiado y por consecuencia el porcentaje residual de oxígeno
va a aumentar. Y esto va a ocasionarnos que el pulmón se expanda más de lo normal, crezca, y esto a su vez también nos va a comprimir a lo que va a ser el músculo que está por debajo de los pulmones, que va a ser el músculo diafragma. Entonces, la expansión pulmonar por las bullas, por la hiperinsuflación, nos va a provocar una compresión del músculo diafragma. Y ahora hablamos de la bronquitis crónica. La bronquitis, lo mismo desencadenante, la exposición a químicos y tóxicos, va a desencadenar un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio a su vez va a provocar la activación de lo que van a ser los receptores tusígenos. Estos receptores, ¿cuáles van a ser? Los encargados de que nosotros tosamos, ¿ya? Normalmente se ve muy frecuente cuando aspiramos partículas de polvo, y estas partículas de polvo llegan y son captadas por los receptores que están desde la faringe, ¿no? Desde la naso y orofaringe, toda la tráquea, laringe y lo que van a ser los bronquios, en todo el árbol bronquial van a estar también estos receptores, y esto va a provocar una contracción de los músculos traqueales y bronquiales, provocando que el paciente tosa, ¿ya? Entonces van a activarse los receptores tusígenos, va a provocarse la tos en el paciente, y a su vez el proceso inflamatorio va a estimular o a inducir a la secreción de lo que va a ser el moco, ¿ya? O la mucosa. Y también podemos llegar a ver infecciones sobreagregadas, ¿ya? A este proceso inflamatorio. Pueden llegar bacterias del medio, como van a ser las neumonías adquiridas en la comunidad, o posiblemente intrahospitalares si el paciente está en contacto con el hospital, y desencadenar un proceso infeccioso también, y esto induce la liberación o producción de pus. Entonces, si tenemos un bronquio inflamado, con pus, con moco, ¿qué va a pasar con la luz bronquial? Se reduce, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la perfusión de oxígeno hacia lo que van a ser los alvéolos. Entonces, otro dato importante para determinar una bronquitis crónica, tenemos que saber que la bronquitis crónica se presenta en episodios de 3 meses por año, ¿ya? Es decir, el paciente dentro de todo el año van a haber periodos de 3 meses en los que el paciente va a estar con esta patología. Es decir, el paciente va a estar tosiendo, liberando secreciones, ¿no? Y con lo que va a ser la disnea o la falta del aire. Puede simular una patología que es como la que es el asma. Al nosotros recibir un paciente con estas características, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que la afección, ¿dónde va a estar? En el sistema respiratorio. Entonces vamos a aplicar, después de haber hecho la anamnesis, la recopilación de datos, si el paciente trabaja en industria, si el paciente es fumador, si tiene antecedentes hereditarios de esta patología, ¿no? Vamos a hacer toda la recopilación de datos que nos compete como médico, y vamos a proceder luego a hacer el examen físico del sistema respiratorio, en el cual nos vamos a encontrar en la inspección con lo que va a ser un paciente abotagado azul, ¿ya? ¿Cuál es el paciente abotagado azul? Este que vemos acá. ¿Cuáles son las características de este tipo de paciente? Paciente decaído, cansado, fatigado, puede estar cianótico, como ven acá se ve azulado. ¿Por qué? Porque ahí le falta oxígeno, ¿ya? No hay una buena distribución del oxígeno a lo que van a ser los tejidos, por lo tanto el paciente puede llegar a estar cianótico. Otra característica en lo que es el enfisema, que nos va a provocar un tórax enfisematoso, valga la redundancia. ¿Cuál es este tipo de tórax? Les había dicho que en el enfisema el pulmón se agranda, se expande, por lo tanto el tórax del paciente también va a ser un tórax más alargado y más rígido, ¿ya? Entonces esa va a ser otra característica. El paciente va a estar taquipneico, es decir, va a haber un aumento de lo que va a ser la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y va a haber un aumento de la amplitud inspiratoria. Esto quiere decir que el paciente va a tender a usar los músculos accesorios de la inspiración. Recordemos que en la inspiración el principal músculo que nos ayuda en va a ser el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma, al contraerse y al relajarse, permite que los pulmones se expandan. Pero si ya tenemos el diafragma afectado porque los pulmones lo están comprimiendo, ¿qué va a pasar?
se van a activar los músculos accesorios. ¿Cuáles son estos? El músculo esternocleidomastoideo, los músculos escalenos, los músculos intercostales, subcostales, ¿no? Todos ellos. Y vamos a darnos cuenta, porque el paciente se va a notar la compresión o la contracción de estos músculos, y vamos a darnos cuenta que está recurriendo a sus músculos accesorios para poder inspirar. En cuanto a la palpación, vamos a notar una disminución de la elasticidad. Recordemos un poco de la semiología, cómo se hace esta técnica de la elasticidad torácica. Nosotros como médicos nos paramos al lateral del paciente, colocamos una mano en el tórax anterior y otra mano en el tórax posterior, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Comprimir el tórax, pedirle al paciente inspire y en ese mismo momento nosotros comprimimos el tórax. Si el tórax es depresible, es decir, si el tórax se comprime, el paciente está normal, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en estos pacientes, no? El tórax no se va a comprimir, vamos a tener un tórax rígido, ¿ya? Entonces va a haber una disminución de la elasticidad torácica y también una disminución de la expansión. ¿Cuál es esta técnica de la expansión torácica? Esta que vemos acá, ¿ya? Colocamos nuestros pulgares en lo que va a ser la columna vertebral y nuestras manos recostadas sobre lo que van a ser las bases pulmonares. Pedimos al paciente que inspire y normalmente tiene que haber este movimiento entre los pulgares. Es decir, tiene que haber una separación en la inspiración. Pero ¿qué pasa? Se disminuye, ¿ya? Entonces no va a haber una buena separación. No vamos a dar cuenta que el paciente ya va a estar con un problema de la ventilación, ¿no? Y también va a haber una disminución del murmullo, de las vibraciones vocales, ¿ya? ¿Cómo vamos a determinar las vibraciones vocales? Recordemos que apoyamos nuestra región hipotenar de la mano sobre el tórax del paciente y le pedimos al paciente que diga el número 33. Y esto va a provocar una vibración que nosotros vamos a captar con esta región de la mano, que es la región hipotenar. Esto va a estar disminuido, ¿ya? En cuanto a la percusión, que va a ser esta, ¿no? La técnica percutoria, que va a ser la técnica dígito-digital, vamos a darnos cuenta de que va a haber una hipersonoridad. ¿Qué es lo normal que nosotros nos tenemos que encontrar con un timpanismo o una sonoridad en los pulmones? ¿Ya? Pero en estos pacientes va a haber una hipersonoridad, es decir, va a haber un sonido más alto de lo normal, ¿ya? ¿Esto es producto de qué? De que los pulmones están súper expandidos, con mucho aire residual o hiperinsuflado, por lo tanto va a haber una mayor vibración y un mayor sonido a la percusión. En cuanto a la ocultación, acá tenemos lo que son los patrones de ocultación, ¿no? Vamos a encontrarnos con que va a haber una alteración de la respiración brónquica, ¿no? ¿Qué es la respiración brónquica? El sonido que nosotros captamos con los estetoscopios, por lo que es el paso del aire en lo que va a ser la laringe y la tráquea junto con los bronquios. Ese sonido que se emite por la entrada del aire va a verse alterado. ¿Por qué? Porque ya recordamos que la luz bronquial va a estar disminuida. Por lo tanto, se va a escuchar como un silbido, ¿ya? ¿Qué van a ser las típicas sibilancias que están presentes también en los pacientes asmáticos? Va a haber también una disminución del murmullo vesicular. El murmullo vesicular es cuando el aire llega hacia lo que va a ser el parénquima pulmonar. Toda esa turbulencia que se genera dentro del parénquima pulmonar nos produce el sonido del murmullo vesicular. Este va a estar disminuido, ¿ya? Y vamos a encontrar presencia de subcrepitantes. ¿Cuáles son los subcrepitantes? ¿Cómo lo vamos a percibir? Va a ser como un sonido, como un forrote, ¿ya? Como si nosotros arrugáramos una hoja. Así mismo lo vamos a llegar a percibir en lo que va a ser este tipo de paciente. Acá tenemos una imagen que nos dice bronquitis crónica versus enfisema. Y nos da la característica de cada una de ellas. Pero recordemos que en el EPOC no va a ser una versus la otra. Van a ser las dos juntas, ¿ya? Entonces, toda la sintomatología va a estar unida, ¿ya? Va a haber una fusión de sintomatología. Síntomas normales o frecuentes en lo que es un paciente con EPOC: facies abotagada azul, ya lo dijimos, tos crónica, ¿no? Es decir, una tos de larga duración, expectoración mucosa, runcos y sibilancia, que lo habíamos dicho, disnea. La disnea es la falta de aire, ¿no? La sensación de ahogo del paciente. El paciente va a sentir que no le entra el aire aunque él esté inspirando fuerte,
el paciente siente que no suple su demanda, siente que se está ahogando. El tórax enfisematoso, que es lo mismo que el tórax en tonel, tórax alargado, la disminución del murmullo vesicular, y pueden haber síntomas sistémicos, entre ellos está la fiebre o algunos otros síntomas que nos puedan llegar a desencadenar infecciones que estén sobreagregadas a esta patología. Bien, como médicos, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero tenemos que recordar que esta sintomatología no es 100% propia de un EPOC. No es que si nos llega un paciente con tos crónica, con expectoración, con fiebre, con sibilancia, no es que vamos a decir, tiene EPOC. No. Esta misma sintomatología se puede repetir en muchas otras patologías, ¿ya? Como la tuberculosis, neumonía, etcétera, etcétera, muchas otras patologías del sistema respiratorio, ¿ya? Pero nosotros tenemos que pedir lo que va a ser una placa de tórax, o sea, unos rayos X del tórax, en los cuales nos vamos a encontrar con dos cosas. Los signos de inflamación bronquial, que están señalados ahí con una flechita en azul, y con lo que van a ser las bullas. Las bullas son esos sacos que se forman por la destrucción del alveolo. En el hemograma, también obviamente vamos a pedir un hemograma, vamos a encontrar una poliglobulia, ¿ya? ¿Esto a causa de qué? De que hay una sobreproducción de eritropoyetina en los riñones, producto de que el paciente está sufriendo una hipoxia, es decir, no hay una buena cantidad de oxígeno circulante. En la gasometría, que también podemos pedirla o no, vamos a encontrarnos, nos va a arrojar la gasometría que el paciente está sufriendo una hipoxia. Esta hipoxia puede ser con o sin hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? La presencia de CO2 o dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, otra prueba que puede ser hecha es la espirometría, que se va a realizar con un espirómetro, ¿no? Que es un aparatito que tiene un tubito por el cual el paciente va a soplar. Pedimos al paciente que inspire todo el aire que pueda y sople de manera rápida y fuerte, ¿ya? En la espirometría vamos a encontrarnos de que el paciente va a presentar una disminución de la FEV1, que va a ser el volumen expiratorio en el primer segundo, y una disminución también de la FBC, que es la capacidad vital forzada, es decir, todo el aire que tenga el paciente. También podemos llegar a pedir una broncoscopía para evidenciar lo que va a ser la inflamación bronquial. ¿Cómo vamos a clasificarlo al paciente? Según el porcentaje de expiración, de volumen expiratorio en el primer segundo, ¿ya? Eso con la prueba de espirometría, ¿ya? Si el paciente tiene un volumen de expiración en el primer segundo superior o igual a 80%, el paciente está con un EPOC leve, ¿ya? Poco significativo. En el estadio 2 o moderado, vamos a ver que el paciente va a tener un 50-79% de lo que va a ser el volumen expiratorio en el primer segundo. En el 3 va a ir del 30 al 49%, y en el 4, que va a ser inferior al 30%. Es decir, ya un paciente muy, muy grave. Las complicaciones. Bien, por el EPOC se pueden desencadenar muchas otras patologías, ya aparte de las infecciones que les venía mencionando, que pueden ser infecciones oportunistas. Podemos llegar a desencadenar o a complicar al paciente. El paciente se puede llegar a complicar, mejor dicho, con un infarto, con insuficiencia cardíaca, con infecciones, insuficiencia respiratoria, con fibrilación auricular, hipertensión, osteoporosis. Esto puede llegar a provocar, inclusive en raros casos, trastornos mentales y metabólicos, así como otros síndromes. En cuanto al tratamiento, vamos a tener las medidas generales y el tratamiento farmacológico. Medidas generales: si el paciente es fumador, decirle o pedirle que no deje de fumar completamente, absolutamente todo. Se acabó el cigarro, ¿ya? Vamos a darle también terapia si el paciente lo necesita, ¿no? Para ayudar a dejar el vicio del tabaco. Vamos a aplicar oxigenoterapia y mejorar el estilo de vida. En cuanto al tratamiento farmacológico, se basa en dos cosas: broncodilatadores y corticoides inhalados, ¿ya? A esto podemos agregarle, preguntar al paciente si el paciente ya está vacunado, tiene sus vacunas, todas sus vacunas. Si no las tiene, hacer la vacunación. ¿Por qué? Porque esto nos predispone que el paciente pueda llegar a empeorar su enfermedad, ¿ya? Y si hay infecciones, con antibiótico o mucolítico para liberar lo que va a ser el moco de las vías respiratorias.
Y en caso de que necesite cirugía, un paciente muy grave, puede ser la huyectomía o reducciones pulmonares. Inclusive en casos que se pueda, que es muy difícil, los trasplantes pulmonares.